Desde niños hemos crecido con un conjunto de valores y normas que se transmiten a través de cuentos infantiles y que nos narran a través de personajes emblemáticos que nos quedan grabados por toda la vida. Sin embargo, los cuentos son construcciones históricas y sociales de contextos específicos y que en muchas ocasiones no fueron escritos para un público infantil. Maldades, villanos y momentos perturbadores guardan muchos de los cuentos de hadas. Es por eso que hoy en Apostatando conocerás la verdad detrás de La Cenicienta. Dos, uno. Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, culturales y paranormales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en un nuevo episodio después de unas largas vacaciones que nos dimos. Y yo no me acuerdo cuándo fue cuándo fue la última vez que grabamos. Estamos en noviembre, ¿no? En noviembre grabamos, ¿no? Y estamos grabando ahorita en enero. Porque la última vez que recuerdo haber grabado fue con Parsi. Ajá, nuestro último episodio que grabamos fue el de Krampus. Estaban Parsi, Nashuela y sí. Ferraz. Ajá. Hoy estamos en el episodio número 25 de Apostatando. Y tenemos un tema. ¿Cómo estás, Pedro? Bien. Triste porque se cayó mi Jerry. Igual platicarles que pues estamos con nuevas ideas y algunos otros proyectos en mente que tenemos como equipo de Apostatando, que tanto son del propio podcast, pero también como otro proyecto un poco diferente, ¿no? Apostatando que tenemos, sí. Y que a través de nuestras redes sociales, que también han estado muy inactivas en estas semanas desde que nos fuimos de vacaciones, pues van a conocer, ¿no? Así es. Adán igual ha entrado en una especie de, ¿cómo se llama? Cuando entras en una transformación, en una transición, se va a convertir en el nuevo Freddy. Lo hemos degradado a camarógrafo. Ni modo. Degradado. Pero a ti te va bien, Parsi. El día de hoy tenemos un episodio que es muy interesante, no sé cómo lo veas tú, Pedro. Y me recuerda mucho cuando platicamos acerca de Hansel y Gretel, el cuento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm, que no es de los hermanos Grimm, pero los hermanos Grimm recopilan. Hoy traemos un cuento diferente que los hermanos Grimm también recopilan, pero que muchos otros autores en Europa, en Asia, en el medioevo, en la historia, rescataron, ¿no? Hoy queremos hablar de La Cenicienta, el cuento de hadas, el cuento infantil, que siempre lo conocemos por Disney, por su adaptación del siglo XX, ¿no? Cuando próximamente haremos un video sobre Mickey Mouse. Hay live action de Cenicienta. ¿De La Cenicienta? Sí, ¿no? La que salió en Disney. 2016 me parece. Estoy seguro de que sí. Incluso hubo controversia por eso. Bueno, años después, porque la actriz que dio vida a La Cenicienta pues había dicho que lo obligaban a usar un corset, ¿no? Para que su cintura se hiciera muy minúscula. Ya sabes que los estándares que impuso Disney pues sí. Mostraba el cuerpo de las mujeres que tenían que ser muy, ¿cómo se dice? Curvilíneo. Ajá, de que debían tener una cintura muy pequeña, ¿no? Y eso es una de las cosas que intentaron caracterizar dentro del live action. Ajá. Y años después pues esta chica, la actriz, pues salió, ¿no? Se quejó porque me parece que en la que sale Emma Watson, La Bella y la Bestia, sí. A ella ya no la obligaron, no porque la obligaron. Obviamente con el estatus que tiene Emma Watson, sí, claro. Pues con justa razón, ¿no? Pues ella puede decidir muchas cosas, ¿no? Que tenía más libertad en la producción. Ajá. Y fue de que
la chica dijo que bueno que a ella sí le dieron esta libertad, pero anterior a ella ya no era algo que sucedía. Sí. Esta mujer la obligaron a usar un corset que, no mames, como te comprime el cuerpo completamente. Y bueno, mucho más atrás, mucho antes de esta inclusión forzada de Disney y de cumplir estándares femeninos en un mundo moderno, muchos años atrás, empieza a surgir un cuento que es de la Cenicienta. La Cenicienta narra las desventuras de una joven que es Cenicienta. Y ya, ahora sí, ahí depende del libro, del cuento, de la versión que tú encuentres. Pero que a raíz de la muerte de su madre y de que su padre se casa con otra mujer, de la cual tiene dos hijas, las dos hermanastras, hay otras versiones, ahorita vamos a platicar, pero es a grandes rasgos de qué va el cuento por si alguien no conoce. Cenicienta es maltratada por estas dos hermanastras y por la madrastra, ¿no? Después llega, bueno, hace muchos elementos a través del cuento y hasta que al final ella logra casarse con el príncipe, porque le calza la zapatilla, ¿no? Que tenía cuando ella fue a los bailes y el príncipe se enamoró, ¿no? Sí, sobre todo igual es muy interesante, ¿no? Cómo llegan a retratar el papel de la mujer, sobre todo en la madrastra y en las hermanastras, que son las principales antagonistas, son las villanas de la novela, y pues a lo largo de esta ellas se van a encargar de arruinarle la vida a Cenicienta, ¿no? Sin importar que también pues el papel del papá y del príncipe son más bien como secundarios, quedan relegados. El papá aparece creo que hasta el final, y el príncipe pues está como en esta necesidad de querer buscar una mujer para poder procrear la descendencia, mantener el linaje de su familia. Algo que yo no sabía era que le dicen Cenicienta porque siempre la mandaban a limpiar cenizas. Yo tampoco, hace rato que estaba leyendo el cuento dije así, Cenicienta y ceniza, estaba así, Cenicienta, no mames. Porque la madrastra y las hermanastras, que siempre la trataban mal, la mandaban a limpiar cenizas de la chimenea, que incluso a veces que la madrastra regaba a propósito para que Cenicienta fuera a limpiarlo. Y Cenicienta siempre estaba vestida muy harapienta. Muy harapienta. Y que por esa razón le llamaban Cenicienta, ¿no? Sí, y algo a tomar en cuenta es que, bueno, dentro de la versión del cuento que nosotros leímos, que es la de los hermanos Grimm, Cenicienta pertenece a la familia aristocrática, es decir, que viene de una familia acomodada, su papá era sumamente muy rico, ¿no? Igual se puede intuir que la madrastra pues venía de una línea noble, no eran personas así pobres como fue en el caso de Hansel y Gretel, que igual dado a las circunstancias en las que ellos vivían, ellos se encontraron con su aventura dentro del bosque. En el caso de la Cenicienta pues se trata más de una familia en la cual va a haber una lucha más bien por el poder, no por el poder del amor, como hizo ver Disney hace medio siglo. Es interesante lo que estás mencionando porque aquí te das cuenta, siguiendo el cuento, o sea, Cenicienta la dejaron a un estatus de sirvienta, y cuando vienen las fiestas en el palacio donde el rey tiene a su hijo, el príncipe, y tiene que elegir una esposa para la princesa para que sean futuros reyes, llega una lista en el cuento de los hermanos el cuento de los hermanos Grimm, hay una lista donde hay ciertos invitados, y entre ellos la familia de la Cenicienta, la madrastra, las hermanastras, etcétera. Ellas figuran en esta lista. Ahí te puedes dar cuenta que estamos hablando de un cuento, como dices, muy, muy diferente a Hansel y Gretel, porque estamos hablando de una élite. No, Cenicienta no era una chica pobre cualquiera, ¿no? Era una persona en clase acomodada que tenía esa familia el privilegio de una estratificación social, de poder ir a la fiesta a ver si con suerte podían llegar a ser esposas del príncipe. Así es, y bueno, con base a lo que comentas, igual me gustaría agregar, ¿no? ¿Cuál era el valor que tenían las mujeres dentro de la sociedad medieval? Enfocándonos sobre todo en las mujeres aristócratas, que eran las mujeres que, si bien o eran ricas, eran hijas de nobles o de terratenientes, pues realmente
cuando hablamos de la Edad Media siempre se piensa que era una época donde la gente tenía total ignorancia, pero no era así del todo. Bueno, en el caso de las mujeres, estas podían tener educación a través de la iglesia, ¿no? Las monjas eran personas, eran mujeres que sabían escribir, sabían leer, lo cual pues era muy normal para la situación en la que vivían. También podemos tomar aquí en cuenta de que dentro de esta sociedad a la mujer se le va a calificar con desprecio o con adoración, dependiendo del papel que ésta llega a desempeñar. Están la dama, que pertenece a la aristocracia o la nobleza, la campesina, que ya son de extractos sociales mucho más bajos, las trabajadores rurales, las monjas y las beguinas. Como te decía, las monjas y las damas, que son las que pertenecen a la aristocracia, estas tenían un mayor acceso a la educación. Y para esto, pues, no sé si te acuerdas que en el cuento, cuando el papá se va, prácticamente la que queda a cargo de todo es la madrastra. Durante la Edad Media esto era muy común porque las cruzadas, las guerras entre los reinos, necesitaban de a fuerza al señor feudal, el cual al irse, pues solamente podría confiar en su esposa, ¿no? La que llevaría a cargo la administración del castillo, incluso la defensa. Se puede llegar a intuir de que la mujer y la guerra están muy separadas, pero realmente si checamos datos históricos, las mujeres tomaron un papel muy importante, sobre todo en la defensa de castillos. Debían ser también muy buenas administradoras, porque ellas eran las que sacaban a flote pues el feudo donde vivían. Es interesante lo que estás mencionando porque, bueno, decir que la Cenicienta tiene muchos orígenes, ¿no? No podemos decir, como en el caso de Hansel y Gretel o de otros cuentos, que tienen un origen muy específico de Europa, ¿no? La Cenicienta la puedes detectar en muchos lugares con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un cuento persa que cuenta las mismas cosas, se llama La Mil y Una Noches, pero en lugar de hermanastras son hermanastros, son hombres. En Egipto desde Egipto puedes encontrar relatos similares hasta China, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito cuando lleguemos a la parte de la zapatilla. Sin embargo, la idea y lo que lo retoman los hermanos Grimm, lo retoman de un cuento del medioevo, como tú lo estás explicando, donde es una familia acomodada, ¿no? O sea, estamos hablando de que es un cuento de una élite, por así decirlo, una élite burguesa, y que por lo tanto Cenicienta, pues, depende de quién lo vea, su posición, ¿no? Como sirvienta, ¿me explico? Así es. Sobre todo pues tomando en cuenta de que era una familia acomodada y obviamente debían tener sirvientes. Sí, claro. Los cuales pues en este caso los sirvientes vendrían siendo los animalitos del bosque a los que ella tanto recurre, ¿no? Y que pues tampoco carecería de total lógica, porque al final ellos son los que le hacen los trabajos a la Cenicienta cuando tiene que limpiar las lentejas, separar las buenas de las malas, son estos animalitos quienes lo hacen. Entonces aquí ya se está como pues ya demostrando, ¿no? Que aún en las familias donde ella tenía que cumplir una función de sirvienta, aún tenía la ayuda de la servidumbre. Y aquí hay una idea interesante, porque en Disney, lo que hace Disney es que cambia a los pajaritos por una hada madrina. En el cuento Los Hermanos Grimm son pajaritos. Llega el día de las fiestas. En el cuento Los Hermanos Grimm son 3 días de fiesta, con after y todo. Y en esas 3 noches de fiesta, al finalizar, el príncipe va a elegir quién va a ser su esposa, ¿no? Y en lugar de hada madrina, Cenicienta quiere ir a como dé lugar y le pide permiso a la madrastra. Y la madrastra le dice: no, ok, tú no puedes ir porque no sabes bailar y porque mírate, ¿no? Estás muy, muy harapienta. Si limpias esto, puedes ir. Entonces Cenicienta, ¿qué hace? En el cuento de Los Hermanos Grimm le pide ayuda a estos pajaritos que estás mencionando, y los pajaritos no solamente le ayudan, sino que también le bordan el vestido. Dice, y son 3 ocasiones en las que pasa, y en las 3 ocasiones el vestido es más bonito y más lujoso que las demás, y lo hacen los animalitos, ¿no? Así es. Sobre todo también hay que contrastar el por qué la madrastra tiene un interés muy grande en evitar a toda costa de que la Cenicienta vaya. Hay que tomar en cuenta de que durante la Edad Media algo muy importante era reunir los lazos familiares
políticamente. Ujú. El unir tu sangre a la sangre del rey era algo sumamente importante, por lo cual, si bien la Cenicienta es familia de su madrastra, esta no va a permitir, porque lo que ella quiere es mantener la línea de su propia sangre, ¿no? Era algo que tenía una importancia muy grande. Ujú. Y quién mejor para mantener la línea a través de Ujú. la descendencia real que la propia hija de la madrastra. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no es un cuento como los que estamos acostumbrados de el rey guapo, Ujú. poderoso, con dinero, y encuentra a la niña, a la mujer pobre, sin que no tiene nada que ver con el palacio. No, estamos hablando de una élite que, como tú dices, la madrastra por lazos parentales necesitan, ajá, y es de su interés que hagan relaciones con el rey, ¿no? Entonces estamos hablando de una, no estamos hablando de Cenicienta como una niña pobre, Como en el caso de ajena, Bella. ¿no? Ah, exactamente, sino estamos hablando de una chica que sí, está en servidumbre, pero viene de una familia Así acomodada es. y que por lo tanto puede tener esas conexiones parentales Ujú. con la familia del rey, ¿no? Y sobre todo, si te das cuenta, la conexión que ella llega a establecer con el príncipe, Ujú. pues no es solamente por azar. Como Ujú. tú dices, si hubiese sido una chica de una clase social mucho más baja, obviamente el príncipe ni lo hubiese tomado en cuenta. Ujú. La Cenicienta llevó una educación propia de su estatus social, en la cual se le enseñó modales a comportarse frente a Ujú. señores feudales o incluso a la realeza. Y todo esto pues estaba vinculado como a que las mujeres deben aspirar a conseguir un caballero. Los caballeros pues eran estos soldados que pertenecían Ujú. precisamente a la nobleza, que juraban pues defender ya sea a la iglesia o a un señorío feudal. Ujú. Y de aquí es donde pues siempre se llegó a dar la conexión entre el caballero y la dama, ¿no? Ujú. De que un Sí. caballero, los juglares siempre, bueno, para que no lo sepan, los juglares eran como estos vatos, son como los vatos que se suben al autobús a rapear, pero en la Ajá. Edad Media, ¿no? Imagínense que llegaban al castillo de un señor feudal o del rey y se ponían a cantar historias, ¿no? Incluso aquí se lleva a ver una connotación machista Ujú. precisamente durante el siglo XIII y siglo XIV, ya en la Baja Edad Media, pues el papel de la mujer empezó a degradarse, Ujú. en los cuales los juglares utilizaban sus canciones para crear historias muy chistosas, obviamente denigrando a las mujeres. Y pues esto lo podemos vincular a la Cenicienta, ¿no? De cómo desde la madrastra la empiezan a llamar Ujú. tonta, incluso Sí. estúpida, ¿no? Y ni siquiera la dejaban comer junto a ella. Ujú. Y esto que estás mencionando, los estándares, se refleja mucho al inicio del cuento, donde cuando la única participación que tiene la mamá de Cenicienta, le dice, hija mía, sigue siendo siempre buena y piadosa, ¿no? Sigue siempre O sea, estos sigue con... valores normales y el buen Dios no te abandonará. Así es como se llega Le a dice. condicionar el Ajá, comportamiento a través de exactamente. una recompensa Ajá. que va a obtener a futuro, ¿no? Claro. Llega este momento, lo que tú estás diciendo de las fiestas, esta conexión que dices que tiene el príncipe con Cenicienta, que no es casualidad, y nadie conoce a Cenicienta. Ajá, eso es lo más interesante, Incluso, ¿no? La llegan a ajá, confundir con una princesa de será, una tierra ajá, lejana. ajá, y la conexión que hace con el príncipe es tal que el príncipe rechaza a las demás en el baile y dice, no, solo con ella voy a bailar. Ajá. Y en todas las noches, al menos en las dos primeras noches, Cenicienta, al salir corriendo, eh, el príncipe va tras él y ella se pierde. Aquí hay algo interesante porque cuando el príncipe le cuenta al rey, a su padre, que está tal y tal y se fue por allá, dice lo siguiente textualmente. El rey dice, el rey pensaba, no se lo decía al hijo, pero el rey pensaba, ¿no será acaso Cenicienta? O sea, el rey la topaba. Sí. El rey conocía a Cenicienta. Y volvemos a lo mismo de esta élite y de estas clases sociales altas, y que es un cuento que narra la vida de estas personas, ¿no? El rey conoce a Cenicienta, no le era no le indiferente esta persona. ¿Por dónde? Por lugares a donde Cenicienta se esconde. Ajá. Llega, por último, la tercera noche, la más importante, donde pasa todo lo que creo que va a desencadenar en todo lo perturbador y trágico que viene al final, ¿no? Y ya es la tercera noche. Cenicienta, lo mismo. Bueno, sin antes decir que Cenicienta cada semana le pedía a su padre que
le diera una rama y recogía ramas para ir a ver a su madre. A su madre en la tumba. A la tumba, ¿no? Bueno, llega el último día y los pajaritos hacen lo mismo, ¿no? Le mencionan el vestido más hermoso que nunca antes se había visto y va a la fiesta. Al finalizar, cuando Cenicienta se dispone a correr y a huir, el príncipe le tenía una emboscada donde Cenicienta olvida su zapatilla, ¿no? Una zapatilla muy chiquita, menciona. Esto es interesante, este elemento, ajá, porque era un... Bien fetichoso el vato, ¿no? Hoy en día, los pies chiquitos y así no tendrían una connotación como tal. Sin embargo, y es lo que yo quería platicar, uno de los orígenes del cuento de la Cenicienta se ubica en China, en la dinastía Tang o algo así. Estamos hablando del 850 al 860 de esta era, donde se rastrea un cuento similar llamado Ye Shen. Ye Shen cuenta la historia de esta chica, que creo que así se llama, Ye Shen, y cuenta la historia de que, similar a Cenicienta, sin embargo, a las mujeres en China, la idea y el estereotipo de pies pequeños y bonitos es un estereotipo de mujer ideal. A tal punto que en la costumbre antigua china se acostumbraba a vendar los pies de las mujeres como señal de protección y de estética también, porque tienen que cuidar los pies chiquitos de las mujeres. Ajá. Esto también se puede rastrear en una costumbre medio mito, medio estereotipo que tenemos, por ejemplo, de los japoneses y de las japonesas con los pies así como un poquito doblados. Y que lo asociamos mucho a algo tierno, etcétera, ¿no? No sé si incluso con estos todos somos otakus, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? Con arrastrar todas estas costumbres, que la idea de los pies bien cuidados y chiquitos son un ideal de lo que es una mujer bonita y sobre todo y físicamente atractiva y delicada. Ajá. Un ideal femenino sumamente arraigado en nuestra cultura, ¿no? En muchas culturas. De tal forma que ahora tiene un poquito más de sentido por qué la zapatilla y por qué no otro elemento, ¿no? ¿Por qué precisamente una zapatilla de cristal, ¿no? Para ser más detallado, ¿no? ¿Por qué no fue otro elemento, ¿no? De alguna prenda en Cenicienta? ¿Por qué la zapatilla? Pues porque el cuento de que llega hasta Disney en 1950, cuando Disney decide adaptar el cuento de la Cenicienta, ya ha pasado por muchas transformaciones y la esencia real de la zapatilla y del pie pues ya ha quedado, ya se perdió, ¿no? Si lo rastreas, lo encuentras, ¿no? Y pues llega esto, ¿no? Y el príncipe, nuestro príncipe fetichoso, pues de la zapatilla y patas. Y ojo, no es que él haya dicho, voy a ir con cada mujer del pueblo, no. Voy a ir con cada directamente con cada mujer de la lista de todos los que están aquí. Ajá. Porque ahí va a estar Cenicienta. No voy a ir con las No va a al Tepito de muy muy lejano, ¿no? No va a bajar a la ciudadela donde están los campesinos a decir, a ver, ¿quién de ustedes? Ajá, no, él sabía dónde ir. Y uno de sus primeros lugares donde va, mencionas la casa de Cenicienta. Ajá. Sí, sobre todo porque el rey ya tenía conocimiento de las hijas que tenía el señor. Y volvemos a lo mismo, el rey, ya decía ese texto, el rey pensaba, ¿será acaso Cenicienta? O sea, aquí hay algo muy... pues ya, político, ¿no? Ajá, una ya está muy esto política entre los lazos políticos que se conseguían a través de las bodas para poder fortificar las defensas del reino, incluso para ganar más riqueza para la familia, porque una de las reglas de la sociedad medieval es que el hijo primogénito es el que hereda a todos. Entonces el rey, al pensar precisamente en Cenicienta, porque fíjate, se va siempre que la muchacha escapa, aun cuando es misteriosa, el rey sabe que es hacia la casa de los la familia Cenicienta, nunca se dice el nombre de esta familia, pero es hacia ahí, y nunca piensa en ninguna de las dos hermanastras, sino que piensa directamente en la hermana mayor, o sea, la que va a heredar. Sí. Y aquí es precisamente donde sus intereses pues
van a tomar mayor sentido, porque al casarse el hijo del rey con el hijo de un noble, la hija de un noble que es muy rico, pues obviamente al casarse va a ser por, ¿cómo se dice cuando se unen los bienes? La dote que paga el papá es muy alta, entonces él no es tonto, entre mayor valor tenga la hija, pues va a ser va a ser la primogénita. Claro, totalmente. Entonces él también apunta hacia ese tipo de intereses, ¿no? De que siempre que se va la Cenicienta, él piensa directamente en ella, no en las hermanas, porque visto desde una estructura social, ellas son las que tienen menor valor. Sí, claro. En el cuento vemos que la madrastra es quien tiene muchas decisiones, ¿no? Muy similar, la madrastra malvada, muy similar a la otra madrastra de Hansel y Gretel, que también se vuelve mala a raíz de la muerte de la mamá buena, ¿no? Que volvemos a esa connotación medio extraña que tienen los hermanos Grimm. Y ahorita vamos a hacer una reflexión muy, muy crítica, ¿no? De a estos, lo mejor tuvieron puntos. una madrastra. Sí, se proyectaron. Llega el día en que el príncipe llega a la casa de Cenicienta y menciona: vayan y póngase esta zapatilla. La madrastra agarra a la primera hermanastra y se la lleva a un lugar donde el príncipe no puede estar, en un dormitorio. Hasta me da escalofríos. La madrastra, en su afán de que una de sus dos hijas le calce la zapatilla, pero las mujeres en el cuento de los hermanos Grimm también son guapas, sin embargo son altas, son muy altas y de calzado su pie es muy, muy grande, ¿no? ¿Tú qué dices, Parsi? ¿Vas? No, porque serían así como la de Shrek, la hermanastra más fea, vato. ¿Sí lo ubicas? Ajá. No, pues de hecho son ellas. Sí. Y cuando la madrastra ve que la zapatilla no le calza a la primera hermanastra, su idea es: agarra un cuchillo, se lo da a la hermanastra, a su hija. No, ella no lo hace y le dice: córtate el pulgar, para que, pues los pulgares, ¿no? En este caso, del dedo, del pie, para que la pendeja se cortaba el de la mano. Córtate los dedos, los pulgares del pie para que te calce. Y a continuación te lo voy a vendar bien para que no sangre. Para que se detenga la sangre. Total, cuando seas reina, menciona, no vas a tener necesidad de andar caminando. Así menciona. Acto seguido, la hermanastra agarra el cuchillo y se rebana los pulgares, ¿no? El príncipe se la cree y se la lleva. Príncipe, y la ¿no? Te enculaste y no le viste la cara. Yo después de una peda. Era como esos bailes eróticos hindús o como era en las fiestas. ¿Cuál será su Instagram, güey? El príncipe la trepa así como Pedro en la moto, él al caballo. y se van. Y se la lleva. Y ya cuando ve que la sangre empieza las medias de la hermanastra empiezan a teñirse de rojo. Sí, porque son los pajaritos los que te dicen. Y los pájaros después le dicen, porque el príncipe no se había dado cuenta. Los pájaros los que van y le dicen, chécale, porque es más, hasta viene cómo se lo dicen. Rukedik Guk. Sangre hay en el zapato. Te pones leyendo en alemán. El zapato no le va. La novia verdadera en casa está. El príncipe se regresa, deja a la hermanastra y a continuación va la siguiente hermanastra. El mismo proceso. La madrastra se lleva a la segunda hermanastra, pero en este caso le dice: móchate el talón del pie. Total, cuando seas reina, no vas a tener necesidad de andar caminando. La hermanastra agarra el cuchillo y se rebana los talones. Lo mismo, el príncipe la trepa al caballo. Simón, y lo mismo. Y andaba urgido el vato. Ya, es que yo quería saber la línea sucesoria. Ya quería engendrar herederos. Está presionando mi patrón. Y lo mismo, los pajaritos llegan y cantan:
Rukediguk. Leyendo el alemán. Siempre sangre hay en el zapato no le va. La novia verdadera en casa está. Acto seguido va y la única que queda es Cenicienta. la hermanastra o la madrastra, ¿no? La madrastra se rifó. Y con Cenicienta le pone la zapatilla, calza, el príncipe alza la mirada y en su rostro reconoce a aquella mujer tan hermosa. Simón es la de los azulitos. No, y mira, aquí quiero hacer énfasis sobre todo en que volvemos al rey que sabía obviamente de la existencia de Cenicienta, ¿no? Incluso estaba con el papá, le dice, ¿tienes otra hija? Y el señor estaba de, no tengo. Y el otro, sí tienes. Hasta que le insiste, ¿no? Y le dice, bueno, tengo a mi hija de mi anterior matrimonio, Cenicienta, pero ella no pudo haber sido porque siempre está entre las cenizas y imposible que haya ido a la fiesta. En otras versiones, esta conversación entre el príncipe y el padre se da con la madrastra. Pero a veces es con la madrastra, a veces es con el padre. Pero en ambas ocasiones, ambos desconocen a Cenicienta como su hijo. Y dice, no, ya no. Ah, bueno, sí, pero pues mira. Está limpiando, está chambeando. Entonces, es curioso también cómo se da como esta interacción, ¿no? Cómo le pone la zapatilla, ¿no? Y la ve y la reconoce y dice, Simón, es ella, y vámonos. Claro. No me acuerdo si para este punto del cuento los pajaritos vuelven a cantar o ya. Sí, de hecho te lo iba a buscar, pero deja ver si pajaritos. Pobres pajaritos. Esos pajaritos son como una especie de Tinder, ¿no? De que es encima. No es cierto, ya no canta. No, sí cantan. Dice, Rukediguk no tiene sangre el zapato y pequeño no le está el pie, ¿no? Recordando a estas tradiciones chinas, ¿no? Es la novia verdadera con la que va. Volvemos a lo mismo, esta esencia de la tradición china de los pies chiquitos, y de un estándar de belleza, es lo que hace que los pájaros digan sí le va, ¿no? Y el pie está pequeño, ¿no? Entonces sí. Y pues se casan y son felices por siempre en un bodorrio burgués. Muy utópico. No, y o sea, no felices totalmente para siempre porque las hermanas no se llevan una buena parte. Ellas van a la boda, así como, y el cuento las marca así como si fuera una clase de arpías queriendo llegar por las obras, y lo que hacen los pajaritos estos. En dos ocasiones llegan a la boda y los pajaritos llegan y le arrancan un ojo a cada una. Y cuando van saliendo le arrancan los otros. Si no mal recuerdo, ¿no? Y dice así, lo puedo leer. Y dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas, muy salameras, como estabas diciendo, deseosas de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. Pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas de sendos picotazos le sacaron un ojo a cada una. Ese fue un primer momento. Luego, al salir, yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo. Y de este modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para todos los días de su vida. Sí, pero ¿y la madrastra? O sea, porque durante todo el cuento, pues realmente las hermanastras fueron como títeres de la madrastra. Claro. Bueno, es cierto que sí la insultaban un chingo, ¿no? Pero al momento de querer casarse era más bien por conveniencia de la madre. Y también pues el castigo que reciben las hermanas también está un poco ligado, ¿no? Al papel que llegaban a tener, porque ahora la Cenicienta se convierte en madre y esposa no solamente de cualquier señor feudal, sino que del rey. Como ella, una mujer en su posición, debe poder prevalecer la línea de su sangre, pues para la sucesión del trono, ¿no? Y una de las cosas pues que sí era muy común entre las familias aristocráticas era el eliminar posibles amenazas para tus herederos. ¿Cómo hacías eso? Pues matando a los que estaban en la siguiente línea de sucesión. Es algo que pues cuadra muy bien, ¿no? Si dejo pues desgraciadas a mis hermanas, ningún hombre se va a fijar en ellas, no van a poder tener hijos que amenacen a la fortuna de la Cenicienta, no solamente de parte del reino, sino que recordemos que también el padre de ella es muy rico y
pues como la Cenicienta ya es reina, puede que los hijos de estas hermanas puedan heredar algo. Sin Claro. embargo, al dejarlas así, las elimina de los estándares de belleza en una época medieval. Sí. No se van a casar, no tienen hijos, y toda esa fortuna va para a los hijos de Cenicienta. Algo que estás diciendo que es muy acertado es precisamente este rol como de manipulables que tienen las hermanastras con todo este trastorno político y aristocrático que nos estás comentando, y que me gustaría trasladar aquí la idea que maneja y que dicen que maneja las películas de Shrek como un intento en donde realmente las protagonistas de este cuento no es Cenicienta, sino que son las hermanastras, sí, ¿no? Y que ahí se puede ver mucho el papel, que las teorías de Shrek andan y abundan en YouTube, diciendo que realmente los villanos no son tan villanos en los cuentos que están narrando, ¿no? Y que seguramente por todas estas relaciones burguesas y del medioevo que seguramente se conoce en la producción cuando se hace Shrek, uno entiende que las hermanastras juegan un papel muy, muy importante como víctimas también, ¿no? De un aparato ya estructurado de parentesco y de relaciones, ¿no? Y que es muy interesante como poder analizarlo a partir de aquí. ¿Qué otras reflexiones podemos hacer de esto? El cuento de la Cenicienta, de los compiladores más famosos que hay, no solamente están los hermanos Grimm, sino también tenemos a Charles Perrault. Son como dos de los cuentacuentos desde en ese entonces más populares. Sin embargo, hay dos mujeres que son un poco antes, que bueno, ni sé, ¿no? Que bueno, según lo que yo leí tengo entendido que sí, la condesa de Murat y Marie, que es Catherine de Aulnay, que estas dos mujeres también eran escritoras y compiladoras de estos cuentos, así como los hermanos Grimm y otros, pero que ellas lo trazaban desde una línea de empoderamiento de la mujer en ese entonces, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, el cuento de la Cenicienta, antes de que fuera transformado con estos elementos de los hermanos Grimm y de Charles, donde adquiere muchas connotaciones del estereotipo de la mujer y de qué funciones debe asumir, el cuento pensado por estas autoras trataba más que nada de la violencia femenina y del trabajo doméstico que ejercían las mujeres en ese entonces y que todavía, y de la opresión de la servidumbre de las mujeres, y que de eso trataba el cuento de la Cenicienta, en un contexto donde antes, ubicándome en el medioevo y poquito después de lo que tú nos estás narrando, los cuentos de hadas o contar cuentos eran un espacio donde las mujeres se apoderaban. Las mujeres eran quienes contaban los cuentos a sus hijos, y que a través de esos cuentos ellas expresaban muchos pensamientos y resistencias que ellas tenían. Eran los únicos espacios donde las mujeres podían hablar, de los pocos espacios donde el hombre tenía una esfera política y social donde él podía hablar. En lo social, las mujeres ya en lo privado tenían unos espacios, y los cuentos de hadas eran unos lugares donde las mujeres hablaban, y a través de ahí había muchos simbolismos, y que por lo tanto se rescatan aquí, y es algo que estas autoras rescataban del cuento de la Cenicienta, de cómo es que un cuento infantil va a rescatar ideas y pensamientos de empoderamiento de la mujer. Deberían adaptar esos, porque mira, Cenicienta feminista. Ajá, porque te digo, incluso no desde la versión que hace Disney, ahí se ve mucho más marcado estos roles, ¿no? Sí. En los cuales mencionaba yo hace rato de que las mujeres están ya categorizadas solamente de dos maneras, en el desprecio y en la adoración, lo cual se ve mucho con las hermanastras y Cenicienta. Cenicienta es esta mujer que tanto en la adaptación de los hermanos Grimm como la de Disney es una mujer inteligente, una mujer que fue preparada realmente pues para ser una dama noble, a comparación de sus hermanas que llevaron la misma educación pero de manera sesgada. Es cuando a ellas se les da este papel de desprecio, ¿no? Y que es un patrón muy repetido con los hermanos Grimm, que a las mujeres siempre las llegan a degradar aquí, en en esa posición en las cuales les quitan de las privan de la inteligencia y de la independencia. Hansel y Gretel, la Cenicienta, Caperucita Roja, la recopilación de los hermanos Grimm son muy, muy masculinas, ¿no? Con
con un sector alemán muy, muy específico, ¿no? Pero bueno, ya me encabroné. Los fundaría, pero en Chile están chidos los cuentos. Están muy bonitos, ¿no? O sea, no dejamos de decir que los cuentos de hadas son construcciones específicamente de un espacio y tiempo en específico, ¿no? Así porque capaz si los hermanos Grimm nacían en el siglo XXI, capaz si fuesen hombres deconstruidos. Pero, o sea, les tocó nacer en ese momento y... Sí, tampoco es que lo estamos juzgando, ¿no? Sino, o sea, no puedes juzgar el pasado por la ignorancia de... ¿Cómo era? no me acuerdo. No, pero yo siempre he dicho, ¿no? Antes de juzgar al sujeto, pues juzga el entorno en el que vive, la sociedad en la que vive, que sobre todo es muy fundamental a la hora de crear pensamientos en los individuos. Ya me acordé cómo era, no puedes juzgar la ignorancia del pasado desde la sabiduría del presente, ¿no? Obi-Wan 2016. Y pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Esto fue La Cenicienta, episodio número 25. Esperen nuestros próximos proyectos que estarán saliendo poco a poquito. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y Spotify nos encuentran como Apostatando Podcast. Si tienen alguna historia que quieran mandarnos, algún dato, tenemos algunos comentarios que nos han hecho gente y que estamos muy agradecidos, ¿no? Pronto los vamos a narrar. Sí, no crean que los dejamos de lado, estamos trabajando en eso todavía. Para poder presentarlos también de la mejor manera, ¿no? Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes, como dice Parsi. No olviden también apoyar a nuestra diseñadora, la que se encarga de hacer los flyers, las carátulas y todo lo que ven en redes. Sigan a Macho, dejamos sus redes abajo. Y no olviden escucharnos en un nuevo episodio de Apostatando Podcast. Muchas gracias. Adiós, tonotos.